Hola, 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 hola. hola. ¿Qué tal? Bueno, ¿Cómo estamos? ¿cómo estamos? Con un nuevo integrante. Bueno, ni tan nuevo, nuevo Ahorita frente a nuevo. ustedes, pero... Sí, a mí me tocó venir de la banca Ajá. a ser de los titulares. Ajá, notarán que el que dijo hola, hola, hola no fue su querido Juanme, sino Exacto. aquí está nuestro señor, Arturo, para todos. ajá, Mucho el gusto. famoso. Y acá está el tocayo, Luis Lemos, mucho gusto. Y también nos falta el otro tocayo, pero no estarán aquí presencialmente, pero están ahí con todo su corazón apoyándonos. Exacto, hoy nos tocó hacer Entonces, cambio de papeles para ajá, practicar de roles. de roles, exacto, pero Ya si les gusta mucho cómo habla Arthur, pues ya lo traeremos más. a los oficiales. Exacto, a los Muy oficiales. bien. Pues Entonces, bueno, empecemos con esto. pues sí, empecemos. Hoy traemos otro tema que hemos estado platicando, hemos estado investigando. Y pues que ha llegado el momento De traerlo a hablarlo. la mesa, ¿no? Ajá. Pues justo este tema empezó, hoy vamos a hablar del antihéroe, ¿no? Antihéroe. Gran tema. Y este tema surgió por la investigación y la plática que habíamos hecho para el viaje del héroe. Empezamos a hablar de lo que es un héroe, ¿no? Ajá. Y en esta investigación, pues yo les preguntaba, ¿no? Bueno, ¿dónde está la otra parte, ¿no? La otra cara de la La moneda. otra cara de la moneda, ¿no? O sea, el antihéroe. Y esto también surgía porque estaba viendo la serie de Loki. Y en esta serie hay una parte donde Loki se va al TVA, Ajá. que es como este otro, pues como Espacio. espacio-tiempo Ajá. donde funcionan diferentes las leyes. Ajá. Y estando ahí en el multiverso empiezan a recapitular como pues su historia, ¿no? Lo que había Ajá. hecho y cómo era parte de este mundo. Y justo el que se encargaba de la TVA con él, pues le decía, ¿no? Que pues su papel, digamos, como en la línea de tiempo, como que el tiempo se mantuviera Estable, ¿no? estable, Ajá. pues era ser el antihéroe, ¿no? Entonces le decía, qué raro, ¿no? O sea, ¿por Ajá. qué me tocaba a mí ser este personaje? Y justo le decía que pues era porque él iba a dar la potencia a los héroes, ¿no? De Ajá. generarse como héroes. Porque al final, pues en esta serie de Marvel, pues hasta que llega Loki es cuando pues realmente se crean los Avengers, ¿no? Entonces es como que Necesario. él es Ajá. esta otra contraparte que impulsa a los héroes a Ujú. tener esta necesidad pues de unirse y de Ajá. luchar por un fin común, ¿no? Entonces de ahí salió esta parte, bueno, vamos a explorar Sí, qué vamos a significa. explorar eso, porque justo, a ver, como parte de la filosofía, vivimos en un mundo lleno de cosas negativas, diría yo. Que en el día a día, que la monotonía, que si vas manejando y te echan el coche, tal, tal, tal. Entonces es de cierta manera natural que abramos espacios para buscar lo bueno, lo que nos haga un poco más felices. De ahí que encontremos al héroe. Pero también es bonito como, o sea, durante los años 70, 80 y tal, la mayoría de personajes así con poderes eran héroes. Sí, Siempre es sí, de todo. capa y el Superman ahí, que hasta veía el otro día como es simbólico que hasta su logo es un diamante, Ujú. porque pues es indestructible, es el que siempre brilla, tal. Entonces como pues predominan estos héroes y poco a poco tanto la cultura popular como incluso nosotros mismos hemos ido viendo la otra cara, los antihéroes. Porque a ver, aquí inicia algo interesante. Tenemos de supuesto que hay héroes y normalmente estudiamos a los héroes. Pero eso significa necesariamente que hay villanos. O Exacto. sea, en esta, un poco en esta visión de los dos polos, hay héroes villanos, blanco y negro, otros ejemplos. Sí, de hecho, o sea, ahorita que traes el tema también de lo que yo pues les platicaba, les decía, yo soy fanático de la fotografía, ¿no? Y les decía, bueno, es que si solo vemos la luz, ¿no? Cuando tú revelas una foto y es pura luz, pues no se ve nada, ¿no? Pues Ajá, se ve blanco. Pero también, pues si pones todo oscuro, si no dejas que entre la luz a la cámara, pues se ve pues todo no. negro, ¿no? Ajá, Entonces, realmente cuando se hacen estas figuras y estas formas en la fotografía es cuando pues tienes luz y sombra, ¿no? Entonces ajá, como que una cosa no puede venir de
sí, en la otra, pues. Y estos ejemplos que pones tú, pues, digamos, es en las historias, en los cuentos que hemos escuchado, pero, o sea, traigo este tema porque, pues, también en la vida real, en algo tan común, ¿no? Que ya es una fotografía, pues, también vemos como que esta luz y esta sombra, pero, pues, a lo que íbamos platicando es que hay algo ahí en medio, ¿no? Justo. Que se va viendo ahí como, pues, como una escala de grises, ¿no? No tiene que ser los dos polos. De ahí que, por ejemplo, continúa con los ejemplos, ¿no? Es héroe y villano. Luz, sombra. Sol, luna, ¿no? Luego también, ya yéndonos a los personajes, un Batman y un Joker. O esta parte de, por ejemplo, incluso como en los juegos, normalmente es azul y rojo. Sí, claro. Más allá de eso. Pero mencionas algo muy interesante. Hay algo entre ellos. O sea, por ejemplo, en las fotos, como dices, no solo es luz o sombra, hay algo adentro. Y eso me lleva a preguntarte, ¿el antihéroe es eso que está en medio? Pues bueno, de esta reflexión, investigación que hacíamos, pues llegábamos a esta que es nuestra conclusión, ¿no? Nuestra visión de ver esta parte que no todo era mucha luz, ni todo era tan sombrío, tan oscuro, o sea, que está ahí algo en medio y que justo eso es lo que está en medio, lo que pues, va haciendo las formas, lo que digamos se podría decir que es la vida, ¿no? O sea, porque no es ni apagado ni prendido, es este juego ahí a la mitad, ¿no? O sea, es esa parte. De ahí que entendemos, y esto igual lo reflexionábamos juntos, también con Juan y Luis Adrián, que estuvieron aquí ayudando, aunque no estén aquí presentes. Hablábamos de cómo, si ya entendemos que hay héroe villano, luz, sombra, azul, rojo, tal, son más que, o sea, es una dualidad en general que se hace presente en el héroe y en el villano. O sea, la dualidad es pues este concepto de hay opuestos, que aquí quiero que mencione Arthur, porque cuando dijimos opuestos nos decían, no, no son opuestos. No, yo, o sea, más que decir que no eran opuestos, yo lo veía más como los complementos, ¿no? Justo lo que platicábamos es que en esta forma, ¿no? Del yin y el yang, pues los opuestos a lo mejor es más algo que no se puede unir, ¿no? Como el agua y el aceite, que no lo unes, pero en este yin y yang era más como un complemento donde al final uno se acomoda con el otro, donde empieza uno, termina el otro, y van haciendo este círculo que va generando el movimiento, ¿no? Y me quedé con algo que decías tú mucho, que cuando este yin y yang se mueve, empieza a generar, digamos, pues vida, generar este movimiento, se ve gris, ¿no? Por eso llegamos a este punto de que, bueno, parte de la dualidad, ¿no? O sea, de la dualidad de tener este héroe, de tener este villano, que al final, pues como en el yin y yang decíamos, pues en esto blanco hay un puntito negro y en lo negro hay un puntito blanco, ¿no? O sea, por eso decíamos que pues los extremos son estas como grandes ideas, ¿no? De todo lo bueno y todo lo malo, pero pues realmente lo real es ese punto en medio donde lo bueno tiene algo. Y eso de malo es relativo, ¿no? Más bien es una fuerza complementaria, una fuerza que hace, ¿no? Esa unión. Ahí me atrevería a decir que es incluso peligroso luego tildarlo de malo. Exacto. Porque Artur aquí nos comentaba un ejemplo muy interesante de Goku, precisamente. Como hay dioses que son creadores y destructores. Y normalmente decimos, el que destruye es malo y el que crea es bueno. Y esa etiqueta puede ser un poco peligrosa porque tendemos a pensar, a rechazar lo malo, entonces rechazamos a la destrucción, cuando no necesariamente es algo que haga daño, pues. O sea, puede ser algo importante. Sí, justo en este análisis que hacíamos del tema, ¿no? Poníamos, lo que hemos visto, lo que hemos escuchado, las series, películas, y justo yo les decía, ¿no? Que se me hacía bastante curioso que esta idea pues está en varias culturas, ¿no? O sea, en esta parte japonesa de anime, de Dragon Ball, en esta temporada de Dragon Ball Super, pues hablan de universos, hablan que en cada universo hay un dios constructor y un dios de la destrucción, pero en esta idea como complementaria lo que yo les decía es que pues suena interesante que en esta temporada pues realmente los dos dioses conviven, ¿no? O sea, no están en lucha, no están peleando, al final pues se conocen y conviven porque saben que debe de existir un equilibrio, ¿no? Que uno destruye realmente a lo mejor no necesariamente lo físico, ¿no? Sino destruir ideas, destruye
pues en teoría ahí en la serie es como que destruye estas, pues estos planetas, ¿no? Que no se Ajá, desarrollan, que están estancados, y el otro constructor pues siempre es crear unos nuevos, ¿no? ajá. Pero no es una destrucción por destruir, sino es Sí. destruyes lo que no está funcionando para dejar crecer algo nuevo, Ok, ¿no? sí. Entonces, sí está interesante, ¿no? Esta Ajá. visión. De ahí me gusta esta idea de lo que mencionábamos, el yin yang, que idealmente en edición les pondremos ahí una imagen por si no lo conocen, porque aquí hice un dibujo muy feo, pero esta es la idea. Este círculo, que justo como decía Arthur, es la parte negra, la parte blanca, y tienen un puntito cada uno de ellos. ¿Y a qué traigo a colación esto con esto que decías? Son más que, como decía Arthur, más que opuestos, que técnicamente sí lo son, pero cuando hablamos de opuestos, justo nuestra mente tiende a decir que se rechazan y tal. Pero le ponía el ejemplo de los imanes, que al final polo positivo y polo negativo son opuestos, pero pues se atraen, se unen. Entonces, como esta dualidad, que es natural, es una potencia, es esa parte creadora, destructora, luz, noche, que se ve expresada en estos seres. Y ahora te traigo otra idea interesante que se me hizo importante. El héroe, o sea, justo esta idea del antihéroe. A ver, el héroe, ya hablamos de ello, si no lo han visto, vayan a ver Ese el capítulo. episodio del héroe, de este camino del héroe. Mencionaban Juanvi y Luis Adrián como este héroe eh, es héroe desde antes, pero ni siquiera lo sabe. O sea, es algo que está dentro de él y que conforme va haciendo trabajos, conforme va luchando Como empieza con su viaje, bestias, ¿no? ajá, ya logra convertirse realmente en un héroe. Como este héroe no es egoísta, es justo, busca lo mejor, tal. Y el villano podríamos decir que justo es lo contrario. El que es egoísta, que todo lo hace porque le va a beneficiar a él mismo, no tiene por qué luchar por los demás, tal. Pero si nos vamos al día a día, no es lo más común. No hay Sí. alguien, no, hasta el día de hoy, en mis 19 años de vida, no he conocido a alguien que sea enteramente bueno o alguien enteramente malo, alguien enteramente que quiera construir y alguien que enteramente quiera destruir. Siempre es, ay, a ratos quiero construir, a ratos me agarran enojado y quiero destruir. O sea, en esta idea de cómo el antihéroe es ese en medio, ¿no? Ujú. Es este yin yang moviéndose. A ver, ¿algún ejemplo de antihéroe para que tratemos esto? Pues por ejemplo, platicábamos de esta parte de Deadpool, ¿no? Deadpool. Que es como pues un personaje que se nota mucho, ¿no? Porque pues es héroe, va salvando a la gente por ahí, por el mundo, pero en ciertas partes pues quiere salvar como que su propia vida, Ajá. de repente es muy sádico matando, ¿no? O sea que podría verse muy oscuro, pero al final pues lo que él trata de hacer es pues salvar a los demás. ¿No? Pero es esa parte del antihéroe que decíamos que pues no es bueno bueno, no es malo malo, y que a veces lo que platicábamos mucho, ¿no? Que las intenciones que tienen a lo mejor sí es salvar Ujú. gente, pero lo que veíamos en muchos antihéroes que estábamos Ajá. revisando, pues es que a lo mejor los métodos con los Son que los lo que no. hacían eran los que lo hacían un antihéroe, ¿no? No eran a lo Ajá. mejor los más justos, los Justo, más justo. correctos. Platicábamos también de Thanos, ¿no? O sea, la idea de Thanos, Ujú. regresando un poquito a Marvel, pues él buscaba este equilibrio, ¿no? En los planetas, de Ujú. que realmente los recursos sirvieran para todos, ¿no? Entonces tener un equilibrio de cuánta gente vivía, pues no son nada tan mala idea, ¿no? No. Lo que estaba mal, pues es que para lograrlo sus métodos Era era chasquear. chasquear y eliminar la mitad de la población, ¿no? Sí, Entonces no. dices, bueno, la intención, la idea, Pues sí, más bien. pudiera sonar buena, tal vez como lo ejecutas es Ya no. donde ya tenemos dudas, Ajá. ¿no? Donde ya podría ser un antihéroe, ¿no? Ahí es donde entra, porque, por ejemplo, para quien no conozca a Deadpool, es este señor común y corriente, digamos, que total se involucra con un par de gente y tal, y un día le da cáncer. Entonces, unos científicos con muy mala espina, como diría nuestro amigo españolete Juanvi, eh, con muy mala leche, llegan y dicen, te podemos dar este tratamiento que cura el cáncer, pero es experimental, así que tú te arriesgas, ¿no? Se lo ponen y resulta que sí le curó el cáncer, pero también lo hizo inmortal, de manera que, o sea, si le cortas una mano, por ejemplo, se le regenera la mano. Y es bien curioso porque justo al inicio es de estoy enojado con todos y quiero vengarme con los que me hicieron esto, porque aparte pues eso le deforma la cara y tal. Entonces dice, odio esto, me quiero vengar,
Entonces, lo que literalmente hace es agarra una katana y unas pistolas y se va a matar gente. Ajá. Entonces, pues podremos decir, ah, no, es villano. Pero también va en este camino de que realmente quiere a los que mata son los malos. O sea, quiere realmente una justicia, digamos, de que no le sigan haciendo experimentos a nadie más, que haya esta cierta... O sea, que los que hicieron eso, los criminales, caigan y mueran. Ujú. Entonces, pues su objetivo podríamos decir que es eso, es lograr una justicia, que paguen por sus crímenes, como lo hace matándolos. Entonces ahí es donde entra esta parte cuestionable, esta parte del antihéroe. O sea, Sí, donde decimos que, bueno, si los métodos no son los mejores, pues no lo hace completamente malo, pero al final, pues está en este proceso, ¿no? Que era lo que ajá, platicábamos. De hecho, pues un poquito haciendo esta reflexión, decíamos, bueno, es que el que es héroe es el que ya ha conquistado muchas virtudes, el que ya ha trabajado ajá, mucho. El que es villano, pues es el que de plano es muy individualista, no le importa nadie más y se va ajá, al otro extremo, ¿no? Y yo creo que llegamos un poquito a esta idea del anterior de decir, bueno, pues es este héroe en potencia, es el ajá. héroe que va trabajando, es el héroe que día a día pues va teniendo pruebas y que Sí, bueno, sí. en esas pruebas a veces no toma las mejores Mejores decisiones, ¿no? O decisiones, sea, ajá. está tratando de llegar a ser ese héroe, Ajá, pero pues a veces se le hace fácil el sí. camino más rápido o a veces pues sí piensa solo en él, ¿no? Pero lo importante yo creo que de estos antihéroes es que pues tarde o temprano en este camino que ellos también tienen como del héroe, por Ajá. decirlo, pues van encontrando que no solo ellos, ¿no? Que también son los demás. Entonces, es importante, ¿no? Como este antihéroe realmente, pues también evoluciona, ¿no? También va creciendo. Sí, ahí dijiste algo muy importante, como también está en su camino, y esto me lo mencionó antes detrás de cámaras, pero lo traigo a colación. Ven como en este yin yang, por ejemplo, la parte negra tiene su circulito blanco y la parte blanca tiene su circulito negro. Me comentaba Arthur que un héroe es, o sea, realmente el héroe ya formado es aquel que acepta ese circulito negro, que acepta esa sombra. Por ejemplo, hay un ejemplo que me encanta, quizás no muchos lo conozcan, pero porque es de un videojuego, pero se llama Cal Kestis. Dirán, ¿quién es él? Bueno, es un Jedi de Star Wars que después de esta Orden 66 donde matan a todos los Jedi y tal, pues sobrevive. Entonces se encuentra en un mundo que ya no tiene los valores de Jedi, que ya está gobernado por el Imperio, por los Sith, y que si lo encuentran a él siendo un Jedi lo van a matar. Entonces tiene que pues ir casi casi huyendo siempre durante toda su vida del Imperio. Pero al final el poco entrenamiento Jedi que tuvo le hizo tener esas ganas de ayudar, de ser un Jedi. Entonces a lo largo pues, de toda esta travesía es muy significativo que en este segundo juego empieza a usar un blaster, una pistolita de estas láser Ujú. del universo de Star Wars. Y esto es muy importante porque el código Jedi decía que un Jedi jamás debería usar otra arma que no sea un sable de luz, porque el sable de luz representaba esto pues, de luz, de esto positivo, de siempre me defiendo, nunca es para atacar, nunca es para voy y te ataco, De sino hecho, en siempre todas es... las escenas, ¿no? Siempre se ve cómo Ajá, están ajá. esquivando las balas, ¿no? Más que... Y hasta, por ejemplo, cuando les disparan mucho, lo único que hacen es que desvían los disparos de los blasters hacia los enemigos. Pero jamás es de te ataco, ¿no? Es el que tú me mandaste, yo te estoy Te lo regresando. regreso, sí, claro. Entonces ya en el momento en que un Jedi pues usa un blaster y dispara, ya es algo que al menos la Orden Jedi lo hubiera desaprobado, porque es esta idea de yo también ataco. Pero también nos vamos a este contexto de, a ver, es un mundo que ya no hay Jedi, ya no hay nada que lo proteja, hay cientos y miles de imperiales y él es un solo Jedi. Sí. Entonces tienen que buscar otros medios para protegerse. De ahí que podemos ver esta parte de, a ver, quiere ser un héroe, pero tiene que aceptar esa sombra que es del mundo exterior, que es de esta parte de, a ver, eh, por ejemplo, al momento de sentirse muy enojado en este universo Star Wars, al sentir la fuerza, te dan ganas de ahorcar literalmente a alguien. Entonces, pues se usa este poder de la fuerza de ahorcar. Pero esto está mal visto para los Jedi, porque es esta parte de, pues al final no te estás metiendo con la persona, es desde lejos, desde tu trinchera y nada más le estás ahorcando. Sí, claro. Entonces, ¿cómo tienes que aceptar eso? O sea, tienes que tener el poder de hacerlo, pero a la vez elegir no hacerlo.
Claro, yo creo que es ese, ¿no? El punto de donde haces la diferencia, que tienes el poder, pero pues no lo haces, ¿no? O sea, más bien tomas la responsabilidad de no hacerlo. Ajá. Que al final nos lleva a esta idea de lo que mencionaba, que la sombra normalmente, o muchas veces, no solo es una sombra y la que te está siguiendo ahí cuando vas caminando. No, también tiene esta parte externa que te infunde el mundo y es la parte interna de tu sombra realmente. Nos comentabas ahí en las pláticas de café este ejemplo de Kung Fu Panda. Sí, justo ese también es pues una visión muy padre de esta película que yo les decía, ¿no? Que en la primera película, esta visión de la sombra pues viene del exterior, ¿no? Porque le dicen que él es un panda, que él no tiene Gordito. gordito, chistoso, que aparte pues apenas si sube las escaleras se está muriendo, ¿no? Ahí a medias escaleras. Ajá. Y en cambio está el malo, Tai Lung, que Ajá. es el súper, Musculoso, musculoso, fuerte, fuerte, que inteligente. desde chiquito ha estado entrenando, Ajá. ¿no? Que tiene como incluso la sabiduría, el Ajá. poder, la fuerza de ser el guerrero dragón, ¿no? Y realmente, pues en esta primera película, cuando abre este rollo del dragón y ve su reflejo, él sí entiende, ¿no? Que al final pues sí, complementar esta sombra, pues es el aceptar que esta sombra de afuera, del que decían que él no puede ser el guerrero dragón, pues no es cierto, ¿no? O sea, al final Ajá. él tiene el potencial, lo que hablamos del potencial de serlo, ¿no? Y que lo ves en contraparte, que realmente el que pareciera ser el bueno o el apto para ser Ajá. el guerrero dragón, pues lo ves y dices, no, no, está lleno de esta De sombra, ¿no? resentimiento, de... Que, Ajá. que no encuentra ese balance justo, ¿no? O Ajá. sea, se va todo al lado de la sombra Ajá. y deja pues como la luz que no se haga en equilibrio, Ajá. ¿no? Y en la segunda, pues es al revés, ¿no? En la segunda es como este trauma de que, Lo pues, abandonaron de chiquito. pues sí, se quedó abandonado, de que, pues, persiguieron a Ajá. sus papás, ¿no? Y entonces es esa misma sombra que ya tiene interior, que ya no es la sombra de afuera, de que no puede ser el guerrero, ahora la sombra, pues, de su pasado y Del cómo, trauma. del trauma, sí, exacto, ¿no? Y entonces ahora cómo aceptas esa sombra para decir, bueno, pues tampoco me marca lo que ha pasado, como Ujú. veo eso como potencia y al final cómo me convierto en un héroe, ¿no? Ujú. Y aparte ahí, algo que también me gusta mucho de Kung Fu Panda y que pues va desarrollando a través de las películas, es esta idea de, a ver, justo, están estas, primero esta sombra exterior, desde afuera que te están diciendo no puedes, tú no eres apto, tal, y que uno, tienes que sacar esa potencia interna, pero dos, si ya empiezas en ese camino, te vas a dar cuenta de que también tienes esa potencia negativa. Volvemos a esta idea de Yin Yang. Son potencias y ahí se expresan, pero pues al final tú eliges. En este caso, este Po decide pues enfocarse más en esta parte luminosa para no volverse un Tai Lung y tal. Es bonito porque en la tercera película ya es esta idea de integro, a ver, ya sé que no soy la sombra externa, ya sé que tengo una sombra interna, Ujú. ahora las tengo que integrar para ser la mejor versión de mí, tengo que aceptar esta sombra y no es este hecho de, maldita sea, soy un panda, ya valí, no, es aceptar lo que eres, aceptar esta sombra, que saber que la tienes, para que en la tercera está esta escena muy bonita de cómo todos empiezan a definir quiénes son. O sea, Cada uno, sí, claro. ajá. Entonces, Bueno, pero ajá, antes de dejar a Po, al final también, y regresando al punto que veníamos del antihéroe, pues sí juega un papel importante el Tai Lung, ¿no? Porque al final, hasta que no se entera Po que viene a la villa, es cuando se pone realmente a a preocuparse. preocuparse y a decir sí Ajá. necesito convertirme En el en ese guerrero guerrero dragón, dragón. ¿no? Ajá. Y entonces es importante porque entonces en este antihéroe que es Tai Lung, pues está la potencia que genera que Po se vuelva el guerrero dragón, ¿no? Entonces es otra vez este equilibrio, este balance donde pues si ves al antihéroe o a la sombra como algo malo, pues te puedes estancar o la Ujú. puedes rechazar y al final pues tarde o temprano va a salir, ¿no? Pero si lo ves como esta potencia que te va a ayudar a decir, bueno, esto no es lo que yo quiero, no es Ajá, ajá. lo que me hace definirme, te ayuda, ¿no? A poner
pues este espejo y decir, no, yo voy para el otro lado del camino y convertirme en este héroe, ¿no? Justo. Y ahí algo que nos mencionaba igual Arthur, ya saben que en realidad es la mente maestra atrás de todo. Como también en Kung Fu Panda, algo muy importante son los maestros. Es decir, por ejemplo, a los que conozcan Kung Fu Panda, si no, pues ya les voy a spoiler esta escena también. Al inicio, cuando va a ser un guerrero dragón, cuando apenas, bueno, cuando ni siquiera sabe que quiere ser un guerrero dragón y se da cuenta de que están en el dojo luchando para ver quién es el guerrero dragón, se acerca por curiosidad a ver qué tal, pero está esta parte de que no sabe si puede y tal. Cuando se mete al dojo, ¿qué hubiera pasado si se me fue el nombre de la tortuga? Pero... Ay, también se me olvidó. El Bueno, nuestro, no es Shifu, Shifu no, es el Shifu otro, es el chiquito. Ay, se me olvidó. Bueno, este tortuga, La tortuga, sí. si no le hubiera dicho, te elijo a ti y vas a entrenar para ser el guerrero dragón, probablemente Po jamás hubiera sido el guerrero dragón. O sea, también, él siempre estuvo dentro de sí el hecho de que podía ser el guerrero dragón. Pero también no solo tuvo que decidir acercarse por curiosidad, porque algo le movió ir y moverse hacia busco ser guerrero dragón, sino que también debió haber un maestro que le dijera por más o menos el camino. Ya era cuestión de pues si lo tomaba o no, pero sí influyó que estuviera ese maestro diciéndole es por aquí. Sí, exacto. Que también platicamos la parte de pues de Star Wars, ¿no? Que también ahí siempre están los maestros que te guían, ¿no? Hacia la luz y hacia la sombra. Entonces, por ejemplo, en el caso de Anakin, pues al inicio tenía un maestro, digamos, Jedi, ¿no? Que era de luz. Y él, pues tenía ese camino, ¿no? Que podía elegir. Pero él, pues, por enfocarse más a la parte sombría, ¿no? Del miedo, de perder a su amada, por este miedo pues no sé, de no estar con ella. Del dolor, empieza a ver el camino de la oscuridad, ¿no? Y que ahí está y que al final, pues, sí tienen que haber estos maestros donde te van mostrando los caminos, pero al final siempre regresa todo a ti, ¿no? La responsabilidad de decir, pues, qué camino voy a tomar, ¿no? Sí. Y bueno, comentamos también de él que esta parte del antihéroe, porque al final pues sí se vuelve, ¿no? Darth Vader se vuelve señor o el villano oscuro. Malote. Pero al final del día esa responsabilidad y ese poder siempre lo tenemos tanto cuando estás en la parte luminosa como en las sombras, ¿no? Porque al final, cuando está con Luke, cuando está con su hijo, pues él decide, ¿no? O sea, decide, sabes que ya no quiere este camino oscuro. Y incluso, o sea, al grado de decir, bueno, con su maestro, ¿no? De la oscuridad, pues lo ataca, ¿no? Pelear con esto que ya había él decidido en algún momento seguir. Entonces eso la verdad es que también es importante, ¿no? Porque quiere decir que en todo momento, pues tú tienes el poder de elegir, ¿no? No una vez que tomas el camino, pues ya te quedas casado con eso. Y es bueno y malo, o sea, como todo, ¿no? O sea, y bueno o malo en el sentido de que, bueno, porque pues tú tienes el control, el poder de siempre tomar esta responsabilidad. Y pues no sé, malo a la vez porque pues que en ti recae todo, ¿no? Entonces tú tienes que trabajar, pues. Sí, final, pesa. ¿no? Sí pesa, no es como que ya lo elegiste y así va a ser siempre, ¿no? Pues tienes que trabajar para lograrlo, ¿no? Sí, y ahí es bonito porque justo volvemos ya más dejando los ejemplos de la cultura popular, volvemos a nosotros. Exacto. A ver, si estamos hablando de esta potencialidad, que les comentaba que al menos para mí, yo creo que la mayoría de personas en este mundo tiene esa potencialidad para más cosas, si no es que todas. Digo, yo que voy a saber, pero yo creo que todas. Y cómo, a ver, si todos la tenemos, ¿qué es lo que hace que podamos ser uno, villano, dos, héroe o estar en medio? Que al final, creo que la mayoría nos podemos ubicar en esta parte del antihéroe, pero no lo somos porque no estamos eligiéndolo. Es decir, a ver, si vas en el coche y quizás le haces daño a alguien, o sea, o, no sé, le dices una grosería, por no decir que, que lo ofendes, justo, estás acercándote más a esta parte de villano, pero si no es consciente, jamás vas a ser el villano, o sea, o incluso si le das el paso a alguien, si no le das de manera consciente por bondad tal, y solo fue porque le alcanzó a pasar el tiempo,
pues tampoco te estás acercando al héroe. Sí, ¿no? Tiene que ser un movimiento consciente de estoy eligiendo acercarme al héroe. Y quizás ahorita soy antihéroe, quizás, no sé, un poco en estos ejemplos que mencionábamos, a lo Kung Fu Panda. Quizás ni siquiera estoy entrenando para hacerlo, pero al menos estoy eligiendo conscientemente que sí voy a hacer algo para ser el guerrero dragón. Ya la vida se encargará de mandarte al villano que te ayude y te motive a ver si te atreves a ser el héroe. Pero también tienes que elegirlo conscientemente. Sí, porque como hablamos de estas potencias y de esta dualidad, o sea, al final lo que también platicábamos, ¿no? Es que hay un trabajo de los dos lados, ¿no? Hay un trabajo para ser un héroe y hay un trabajo para ser un villano, ¿no? Y entonces en estas matices de grises, pues está el que medio trabaja, el que sí trabaja, o el que de plano, pues no hace nada y se estanca, ¿no? Pero cuando no hay este movimiento, pues creo que es la parte más complicada, ¿no? Porque es cuando empiezan las dudas del día a día de, bueno, lo que hago, lo que no estoy haciendo, pues significa algo, o sea, como que pierdes el sentido de tu vida, ¿no? Porque si no hay este movimiento, pues no hay esta generación de vida, ¿no? Y justo lo que platicábamos es que, bueno, pues tienes que moverte, ¿no? Y es lo que tú decías del yin y yang, o sea, si lo ves así estático, pues se ve una mancha gris, pero una mancha blanca y una mancha negra y nada, ¿no? Hasta que lo giras y haces que mueva y que geste algo, pues ya se vuelve este gris, ¿no? Donde yo concuerdo contigo, o sea, al final yo también siento que, pues todos estamos en este como antihéroe, ¿no? Y no verlo como malo, sino como, oye, tenemos la potencia para irnos a grandes cosas, pero pues pongámonos en movimiento, ¿no? Empecemos a hacerlo, como dices tú, en conciencia, porque pues aunque no elijamos, pues es una elección el no elegir, ¿no? Entonces eso va a generar de todos modos que las cosas pasan, porque al final pues la vida pasa, la vida sigue en movimiento y no te va a esperar, entonces pues cómo quieres tú esperar a la vida, ¿no? Sentado y que te golpeen la cara o bueno, tratando de ir a favor para que cuando llegue la ola pues no te empuje tan feo, ¿no? Que al final es eso, ¿no? La vida es movimiento. Prueba de ello es que aunque tú estés sentado, acostado, haciendo nada, tus átomos y tus electrones y tal se siguen moviendo, o sea, todo tu ser sigue moviendo. Se mueve. Tus pulmones se están moviendo para respirar, incluso cuando dormimos hasta los ojos hay una fase donde se mueven muy rápido, tal. Entonces es natural el movimiento, es algo que debe ocurrir. Es ahora importante hacia dónde te estás moviendo, porque es eso que decimos, a ver, uno, justo aceptar esto que a veces nos dicen que somos malos, a veces está esta sombra exterior, pero no necesariamente somos nosotros. Luego, si ya te quieres conocer a ti mismo, retomamos esta frase que le hemos dicho varias veces y por algo será, esta frase de conócete a ti mismo y conocerás las leyes y al universo, o a los dioses y al universo, depende de la traducción. En esta idea de ver, si te conoces a ti mismo, pues también tienes que conocer la sombra, no es todo bonito. Y luego ya viene esta tercera fase de integrar la sombra, de hacer la parte de ella, de ti, pero es esto que hablábamos. Esos 3 pasos no ocurren si no decides conscientemente recorrer los 3 pasos. Que habrá quien quiera ser villano, bueno, pero te tienes que mover para hacerlo, hasta para eso. O sea, normalmente la gente que vamos haciendo, incluso me incluyo, cosas negativas hacia otra gente, que de repente los ofendemos y tal, muchas veces es de la inconsciencia. Y es curioso, ¿no? Todos recuerdan a estos arquetipos del héroe, del villano, incluso del antihéroe, del maestro, pero nadie recuerda al personaje secundario que no hizo nada. Sí, exacto, el que nada más estaba ahí de relleno. Ajá, ¿no? O sea, nadie va a recordar al que se quedó ahí sentado viendo cómo peleaban estos dos. O sea, lo que realmente deja una huella, incluso eligiendo ser villano, es el moverte y decidir conscientemente. Sí. Que ahí también, justo... por ejemplo, vuelvo un poco al ejemplo de Anakin. Él era el elegido según las profecías para ser el que iba a salvar, ¿no? el equilibrio, ¿no? Ajá, para que iba a restablecer el equilibrio del universo. Curioso es que creyeron todos que iba a ser un bueno, iba a ser un héroe que restablecería la energía del universo, y no. Resultó ser que la manera de restablecerlo era siendo ese villano, ¿no? Siendo ese... que al final antihéroe. Ajá, ese antihéroe, porque al final se revela. Exacto. Entonces sí, es esa dualidad
que tienes que elegir a cuál irte. Sí, lo que mencionabas mucho esto de aceptarlo, o sea, al final lo que hablábamos de los polos, pues no es mucho, o sea, no funciona el eliminarlo, ¿no? Porque es como No. cuando conectas un foco, pues necesitas un polo positivo y un polo negativo. Si quitas el polo negativo, por mucho positivo que tengas, nunca va a prender el foco, ¿no? Entonces no funciona esta parte de reprimirlo, de eliminarlo, porque pues no se puede, ¿no? Viene junto, ¿no? Sí. Que de hecho también platicando, lo platicamos de Star Wars, es que, por ejemplo, Luke al inicio pues aparece siempre como de blanco, cuando está en este entrenamiento, cuando está con Yoda y empieza su camino, blanco. ¿no? Siempre en blanco, ¿no? Y que lo vemos ya al final, en las últimas etapas, pues ya de negro, ¿no? Entonces dices, bueno, ya él aceptó esa sombra que al final sabe, y la sombra de todo, ¿no? Lo que llamamos la interna, la externa, o sea, la interna de lo que él traía, de sus miedos, la externa de, pues, que su papá era Darth Vader, su hermana, ¿no? Entonces, Sí. absorbe estas dos partes, las integra, y entonces ya se vuelve realmente el héroe Luke, ¿no? Ajá. Y aparte justo, traigo a colación de nuevo el ejemplo de Han Solo. Como Ándale, Han su ropa Solo. es blanca y negra. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, primero podemos ver cómo es completamente egoísta en esta idea de, solo quiero dinero Solo y quiere estar dinero, bien. ajá. Y bueno, accede a ayudar a Luke, pero desde esta parte egoísta de, porque me hagas bien, ¿no? Y tal. Y al final de las últimas películas y tal, ya cuando se arriesga con su halcón milenario, ya arriesga su vida por el ideal de la rebelión. Entonces vemos a ver, hizo algo bueno con motivos negativos, egoístas, pero fue trabajándolo para que incluso al final sus motivos fueran positivos. Contrario, por ejemplo, al Deadpool, que tenía los motivos positivos, pero sus medios son los negativos. Entonces, en ese es un esquema muy grande de antihéroe, pero justo como dices, también es pues trabajo que se hace de, a ver, tú estás en medio. Primero tienes que elegir un lado. O puedes irlo encontrando en el camino, ¿no? Pero el punto es que te muevas para que veas cuál te resuena. Y ahí puedes irte trabajando a cuál de los dos lados vas. A veces vas a ser más antihéroe hacia el lado de lo positivo, a veces hacia el negativo. Pero al final siento que es natural el convertirse uno. Y un poco para ir cerrando, quiero ahí comentar que, por ejemplo, siento que todos tenemos esta idea de que podemos ser antihéroes, porque pues en la medida, si nos ponemos a hacer trabajos, vamos a cometer muchos errores, pero estamos buscando un camino, pero lo vemos negativo. Al menos en mi caso, Sí, claro. es de, ay no, ya Ya me cometí equivoqué errores, otra ya. vez. En esta idea un poco de autolástima, de, uy, no soy el héroe perfecto como Superman, entonces soy un villano y me odio. Y no, o sea, es esta idea de, a ver, entiendo que puedo cometer errores, pero me estoy acercando a ser el héroe. O incluso puedo acercarme a ser el villano, pero estoy trabajando por ello. Entonces, es eso. No, y otra, o sea, con esto que mencionabas, pues es muy importante esta parte de que pues los antihéroes vienen en todas las formas y sabores y Tamaño. tamaño, ¿no? Que, o sea, al final no hay un antihéroe Arquetípico. arquetípico, ¿no? Sí, sí. Que digamos, ese es, por eso decimos que es lo más real, ¿no? Porque pues Ajá. es un arquetipo más, o sea, como la idea es más fuerte cuando eres un héroe o cuando eres un villano, ¿no? Pero Sabes identificar al arquetipo, exactamente, ¿no? ¿no? Pero cuando eres un antihéroe, que es ese punto medio, pues no está tan claro, es medio confuso, pero que al final, pues lo importante es pensar, ¿no? Que tienes esa potencialidad para irte a donde tú quieras, ¿no? Y que incluso, como lo que tú decías, ¿no? O sea, no somos ni tan buenos ni tan malos Ajá. como nos han dicho, como creemos, porque pues lo vemos, ¿no? O sea, por ejemplo, Juanvi traía a colación otra película, ¿no? Él hablaba de Megamente, ¿no? Que se Sí. supone que el que era el héroe, el que era el que iba a salvar a la sociedad, resultó ser egoísta y Villano. villano. Y el Megamente, que se supone que era el malo, el raro, el Villano extraterrestre, ahí. el villano, era el que acabó salvando A a todos. todos, ¿no? Entonces es cuando dices, pues como se ve muy padre, muy fácil en las historias, en las películas, muy claro como que es malo, bueno, pero pues, en la realidad, en el día a día, es que pues, los seres humanos somos muy complejos, cada uno pues trae es un Sí, sí, sí. universo complejo, ¿no? Entonces, también el traer este tema del antihéroe, pues era esta parte de explórate tú mismo, conoce qué tipo de antihéroe eres, qué cosas buenas tienes, qué cosas malas tienes, cómo lo vas Sí, integrando, sí. y al final del día, pues saber eso, ¿no? Que tienes que ir trabajando y que
pues tienes el poder de decisión, que no te tienes que ya casar con nada, pues Ajá. siempre me han dicho que soy malo, ahora Entonces ya, soy malo. soy malo, ¿no? O sea, Que ahí está bonito poder extraer esos mensajes de películas, series y tal. claro. Tengo un montón de ejemplos, no quiero alargar mucho esto, pero por ejemplo también hay una película que se llama Nimona, que es de una Claro. chica que se puede hacer diferentes animales y cosas, y le... Entonces pues siempre fue la negativa, siempre eres un monstruo y tal, y se la compró. Entonces durante la mayor parte de la película ves como se compró este papel de la mala Ujú. y hace las cosas como si fuera mala, y luego ya descubre que no necesariamente a eso. ¿A qué voy con esto? Justo extraer, al final es fácil luego justo como dices, reconocer al héroe. Ya sé que si me dices héroe, al menos yo pienso en Superman, en el Batman, Sí, no. los que hacen bien. Si me dices villano, luego te pienso en un, no sé, en el Joker, como decíamos, bueno, se me olvidó el nombre, pero es que está la sirenita, está Úrsula. Úrsula, O sea, sí. justo pienso en villano y digo, Villano, ajá. así, tipo Úrsula. Pero justo ver que también vemos muchos anteriores, y aparte nos fuimos a ejemplos más actuales, porque somos más actuales, aunque sea un poco, pero lo vemos desde incluso Robin Hood, o sea, Sí, también, es el antihéroe, ¿no? Por ajá, excelencia, esta idea porque de roba, eso es algo que podríamos decir de negativo, porque pues a nadie nos gusta que nos roben, y él roba, pero le roba a los ricos para dárselo a eso de los los pobres, pobres, o ¿no? sea, Que sí es cuando dices, bueno, es un antihéroe, que a lo mejor ahí, este, servirá para un tema de otro podcast, ¿no? Que si al final el fin justifica los medios, ¿no? O ajá, sea, tendremos que analizarlo, pero bueno, sirve de ejemplo ajá. en esto del antihéroe, sí. Y justo ahí, justo a lo que voy es eso. Identificar, uno, los anteriores de las películas y tal, y luego identificarlos en nosotros. Que eso es lo que buscamos. Ya identificamos que el héroe es, por ejemplo, el Hércules, el tal, el virtuoso, el que ya se trabajó. Identificamos al villano que es egoísta, que tal. Ahora, identifico a los anteriores de películas y tal, y eso me ayuda a identificar en dónde estoy yo. ¿Dónde me veo reflejado, no? Ajá, ¿Dónde ¿en qué me parte identifico, estoy? no? Porque sí, quizás yo no seré como el Deadpool que va matando y tal, pero ¿qué tal si estoy buscando, no sé, ayudar a, no Bueno, es que a lo sé, a mejor no los niños? matas con armas, pero Ajá, sí con justo. pensamientos y con, Ajá. O sea, ¿qué tal si busco este, ayudar, no sé, a hacer un voluntariado con los niños y llevarles suéteres? Y le estoy robando los suéteres a, a a alguien alguien. más, O ¿no? sea, digo, ya todavía eso no creo que sea tan común, pero justo a eso voy. Incluso en pensamientos, como dices, ¿qué tal si o estoy haciendo algo bueno así, le estoy dando igual dinero a unos niños pobres, pero mi intención es que me vean y que me graben para que vean que soy increíble? Que eso pasa mucho últimamente, ¿no? Muchísimo. Hago cosas buenas, pero grábenme para que Pero quede que la vea, evidencia que ajá. lo hice, ¿no? Sí, para subirlo a Instagram y que vean que soy, Sí, soy tan ¿no? bueno. Que eso he escuchado mucho, ¿no? Que realmente cuando alguien quiere ayudar de corazón, hasta se le olvida que ayudó, ¿no? Y no se le Ajá. olvida que ayudó en este sentido de que no No le me da importa. importancia, ¿no? Ajá. Sino en el sentido de decir, pues yo ayudo porque, pues Porque mi me deber es nace. ayudar, Ajá. ¿no? Y no llevo la cuenta de cuántas veces he ayudado, a quién he Ajá. ayudado, o sea, es como, incluso si Ayudo. alguien viene y me dice, oye, ¿te acuerdas? Ay, pues no, no me acuerdo, ¿no? Porque pues tú lo haces porque lo das y ahí Sí. queda, ¿no? Eso que dices sí también me hace mucho sentido. Sí. Entonces sí, o sea, ubicarnos dónde estamos y ver que eso. Puede ser que seamos el tipo Han Solo, que hagamos cosas buenas, pero con una intención negativa. Puede ser que seamos tipo Deadpool, cosas positivas. Digo, o sea, intenciones positivas, pero formas Las acciones, ¿no? negativas. Pero también volvemos a lo mismo. Quitando la autolástima, quitando el castigarnos por ser el antihéroe. Tomando el papel y decir, está bien, lo soy, La y me responsabilidad, ¿no? trabajo. Esa es responsabilidad. Justo. Está bien, sí lo hago para que me vean y me graben. Pero está bien porque lo acepto. Y ya quizás eso me permita que en las próximas veces ya no me importe tanto si me graben. Si me ven o no. Sí. Entonces sí. Y bueno, pues ya como empezando a cerrar, para ya no alargarnos tanto, pues Ajá. yo pondría sobre la mesa dos cosas, ¿no? Como conclusión, esta parte de que, bueno, la sombra es el complemento de la luz, ¿no? Que con eso se generan las formas, de que con eso, pues que se genere este balance, ¿no? Que no hay que pues, tratar de eliminarlo, tratar de ocultarlo, porque al final, pues es parte de nosotros, ¿no? Y que cuando lo aceptemos es cuando realmente ya
dejamos de cargar, yo lo veo así, ¿no? Cuando ya aceptas esa sombra, pues dejas de cargar todas esas piedras que traes en la mochila y te puedes enfocar en tus virtudes, en ser más un héroe, ¿no? Esa sería una primera conclusión. Y la otra, pues sería, al final, la responsabilidad está en ti, ¿no? O sea, también, evidentemente, el ambiente, el entorno en el que convivas, pues influye más o menos, pero Sí, pues al moldea, final ¿no? siempre, exacto, moldea siempre la responsabilidad que hay en ti, ¿no? Sí, a mí me gustaría concluir como haciendo un repaso de estos puntos. Justo, a ver, ya sabemos cuáles son los héroes, ya hablamos un poco de esos villanos. Ahí, o sea, esta... Arthur mencionaba esta dualidad que es natural. Yo les traigo de nuevo a colación. Y el movimiento también es natural. Aunque veamos al yin yang quieto, es natural que se esté moviendo. Es natural que... O sea, justo, es natural que haya luces y sombras, porque así es la vida. Si tú sales a la calle, así es la vida. Entonces es natural el movimiento y esa dualidad. De ahí que, a ver, si existe esto y es potencialidad, existen antihéroes que estamos en medio, que están en medio, y de ahí, si decides moverte y hacer un ejercicio consciente, te vas a un lado o al otro, pero estás eligiendo tú. Que también tiene que ver con esto de libertad. Que de nuevo, si no lo vieron, vayan a verlo. Sí, vayan a ese Pero capítulo a verlo, sí. justo es esta libertad de poder elegir qué quiero ser. Entonces, pues sí, qué interesante tema tocamos de antihéroe, cómo lo somos. Ahora nos tocará ir en el día a día viendo. Ya lo hablamos en el podcast. Bueno, ahora a ver en qué somos nosotros. Y que nos los escriban, ¿no? antihéroes. ¿Qué otros antihéroes les Ajá. llaman la atención? Porque al final, pues hay algunos que ves, ¿no? En la pantalla y bueno, pues lo ves y te diviertes, te entretienes, que por ahí es otro tema que vamos a traer, pero Sí. pues cuáles te llaman la atención, ¿no? En cuáles te ves ¿Qué te reflejado, qué te resuena? resuena Ajá. de ellos, ¿no? Y ver cómo ya viéndolos en pantalla dices, ah, mira, no está tan alejado de lo que yo soy, ¿no? Sí, porque, por ejemplo, aquí nada más hablando en la parte personal, a mí me encanta esta imagen del llanero solitario que siempre está ahí con sus pistolas y mata a los Y malos. su sombrero. Ajá, ese sombrero así. Ese me resuena mucho conmigo. Pero como también es esto de, pues cada uno tiene a dónde ir, pero tienes que moverte para ir ahí. Exacto. Entonces sí, ahí déjenos sus comentarios. Ahí en los comentarios déjenos con cuál se identifican, qué otros les gustan. Incluso pueden preguntarnos, este será un antihéroe y ya lo Haremos reflexionaremos una juntos. mesa de reflexión filosófica Ya. para ver si Ajá, sí es o sí, no sí, es, ¿no? ajá. En nuestra perspectiva. Sí, entonces ahí estamos pendientes de esos comentarios y Y juntos. pues con esto cerramos, Luis. A pensar juntos, A mi Arthur. pensar juntos y pues a seguir con el siguiente Seguirlo. tema. A seguirle. Esperamos Vale. que tener a la próxima a los demás integrantes. Aquí los esperamos. Sí, un saludo a todos. Por ahí está Luis Adrián en las cámaras, en el audio, ayudándonos a que esto salga. Así que a darle. A darle. Cuídense. Bye. Bye.